lo de ayer. Invadir una embajada es atacar a suelo extranjero. Es declararle la guerra a un país y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón ni justificación. Este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica. Ni siquiera Pinochet lo hizo cuando México recibió a muchísimos asilados en su embajada. Maltratan al responsable de la embajada y nos está introduciendo el presidente de la República en un conflicto probablemente hasta armado a nivel internacional, porque ha violado la Convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas, consulares, las normativas sobre el asilo, el artículo 41 de la Constitución de la República, el Código Integral Penal, viola las normativas nacionales, internacionales y el derecho internacional público. Cuando en el Ecuador no se logra resolver los problemas de fondo, cuando los ecuatorianos necesitamos estabilidad, paz, estabilidad económica, empleo, nuestra gente sigue migrando, muriendo en las calles, no hay medicina en los hospitales, incumple su plan de gobierno, incumple las ofertas de campaña, nos sube el IVA, nos encarece la canasta básica, ha demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar a los ecuatorianos, que no está capacitado de dirigir a este país y que nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos y sobre todo a nuestros hermanos que están migrando, a nuestros hermanos que están en el exterior, a las sedes diplomáticas del Ecuador en el mundo entero. Ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país, le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República. En un discurso contundente y cargado de críticas, la política ecuatoriana Luisa González se pronunció enérgicamente contra el presidente Daniel Noboa, acusándolo de una serie de acciones que según ella ponen en riesgo la estabilidad del país y la seguridad nacional de sus ciudadanos, desde una invasión a una embajada extranjera hasta el incumplimiento en su plan de gobierno. Luisa González dejó en claro su descontento y exigió totalmente la renuncia inmediata del mandatario federal de Ecuador. La polémica surgió a raíz de la invasión mexicana en Ecuador por parte del gobierno ecuatoriano, una acción que Luisa González calificó como un acto de agresión que equivalía a declarar la guerra a un país extranjero. En sus palabras, invadir una embajada es atacar suelo extranjero y romper con las normas internacionales de convivencia diplomática. Luisa González fue más allá al comparar esta acción con las peores dictaduras latinoamericanas, señalando que ni siquiera figuras como Pinochet habían perpetrado algo similar. Luisa González no se detuvo en sus críticas solo en la invasión de la embajada, sino que también abordó una serie de incumplimientos por parte del gobierno de Noboa, desde problemas económicos hasta carencias en el sistema de salud y el empleo. González enumeró una lista de deficiencias que según ella invaden la falta de capacidad del presidente para gobernar el país. Señaló que el aumento del IVA y el encarecimiento de la canasta básica han afectado profundamente y directamente a todos los ciudadanos ecuatorianos, mientras que la falta de medicamentos en distintos hospitales del país y la falta de oportunidades laborales han profundizado la crisis. Además, Luisa González criticó el manejo de la política exterior por parte del gobierno de Noboa, señalando que las acciones recientes han roto relaciones diplomáticas y han puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos, especialmente aquellos que emigran en busca de mejores condiciones de vida. En este sentido, la política ecuatoriana Luisa González exigió la renuncia inmediata del presidente de Ecuador, argumentando que su gestión está poniendo en peligro la vida y el bienestar de todos los ciudadanos ecuatorianos. Que pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida, nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Señora Sommerfield, esto no es Aerogal, esto no es EQR, esto es el Estado de 18 millones de ecuatorianos y aquí se pone en riesgo nuestra vida. Por eso exigimos la renuncia y agradecemos a la OEA,
Agradecemos a la Internacional Progresista, a la presidenta del Parlamento Andino, al Mercosur, a los parlamentarios de la Unión Europea, a los gobiernos de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Chile, al expresidente Evo Morales y muchos más representantes a nivel mundial que se están solidarizando tanto con México como con el pueblo ecuatoriano que es víctima de un gobierno improvisado. Gracias. Y al Ecuador que estas acciones motivadas por el odio, por la venganza, rompen todo principio democrático y demuestra el carácter autoritario del gobierno del presidente Daniel Noboa, pero también demuestra la incapacidad, la negligencia y la irresponsabilidad de sus ministros, entre ellos la canciller, la ministra de Gobierno Mónica Palencia y el ministro de Defensa, a los que les anunciamos como bancada de la Revolución Ciudadana que vamos a iniciar las diferentes acciones de fiscalización y les vamos a presentar las respectivas solicitudes de juicio político. El discurso de González no solo estuvo cargado de críticas, sino que también incluyó un agradecimiento a aquellos organismos internacionales y representantes de otros países que han mostrado su solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Asimismo, anunció que como parte de la bancada de la Revolución Ciudadana iniciarán acciones de fiscalización y solicitudes de juicio político contra los ministros responsables de la situación actual, a quienes acusó de negligencia e irresponsabilidad. Finalmente, Luisa González declaró que su grupo político se declaraba en oposición al gobierno del presidente de Ecuador, Noboa, dentro de la Asamblea Nacional, marcando un cambio significativo en su postura frente al Ejecutivo. Con este paso, la política ecuatoriana busca ejercer presión sobre el presidente y su administración, con el objetivo de lograr cambios que garanticen la estabilidad y el bienestar del país en sus ciudadanos. Y bueno amigos, en resumen, el discurso de Luisa González refleja la profunda preocupación y descontento con la gestión del presidente Daniel Noboa, destacando una serie de acciones que considera irresponsables y que ponen en riesgo de la seguridad y el futuro de Ecuador. Con llamados a la renuncia y acciones de fiscalización, Luisa González y su grupo político buscan ejercer presión para lograr cambios que beneficien a la nación ecuatoriana. Y bueno amigos, nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que tú piensas acerca de estas palabras de la política ecuatoriana Luisa González. Déjanos tus comentarios y sugerencias aquí abajo. Nos vemos en un próximo video.